Bueno, mi tesis es el patrimonio tangible e intangible, es un estudio de los bienes de la iglesia de San Juan Bautista en Telde. Esto, lo que voy a exponer ahora, surgió como una especie de capítulo de la tesis en un principio, pero en realidad luego se ha convertido en una especie de pauta de trabajo para mí, porque la verdad que cuando he empezado a redactar, que estoy empezando, la verdad que llevo muy poquito, hay una parte muy fácil, que es la parte tangible, pero que es lo más que solemos estudiar en la universidad y está más sencillo de hacer. Y la parte intangible me perdía mucho, empezaba a intentar organizarlo, a redactar y no salía. Entonces lo que he hecho es redactar esta especie de eso, de capítulo introductorio de la segunda parte de la tesis. En cuanto a no sé cómo se dice, la colaboración con la universidad extranjera, me voy el 8 de octubre y voy a estar 5 semanas en la Universidad de Coimbra, en Portugal, y ya más o menos lo tengo organizado. Bueno, le voy a hablar del patrimonio intangible en el contexto de una edificación religiosa. El patrimonio intangible es el elemento no físico de las tradiciones de los pueblos, es decir, determinadas maneras de vivir o hacer, actitudes de la sociedad, ceremonias, fiestas, ritos, etc. Lo que se pretende es que tenga una continuidad histórica, que se respeten sus cambios y que se documenten de forma periódica. La única forma de proteger estos bienes, lógicamente, es documentarlos. El patrimonio inmaterial se encuentra asociado a bienes materiales, no son expresiones individualizadas. Quiere decir que tanto el inmaterial como el material van unidos, es decir, el patrimonio material produce manifestaciones inmateriales y estas manifestaciones inmateriales a su vez tienen que estar vinculadas a patrimonio material, a una edificación, a una ciudad, a algo físico. En este caso, las festividades religiosas son manifestaciones donde se despliegan valores religiosos, culturales y sociales. La expresión de la religiosidad popular es un marcador identitario del colectivo que los ejercita, funcionando como vehículo de conocimientos tradicionales y con especial relación con artes y oficios artesanos, que durante siglos se ha ido transmitiendo de generación en generación. La definición que la UNESCO da para el patrimonio inmaterial, la voy a leer tal cual, son los usos representativos, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana. Bueno, además, a partir del 2001, la UNESCO creó una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial con una serie de requisitos que deben cumplir para pertenecer a esta lista. Y además, en Canarias tenemos el Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial en Canarias para registrar, documentar y difundir este patrimonio inmaterial nuestro. Yo he hecho aquí una pequeña relación entre las categorías que establece la UNESCO con el patrimonio inmaterial que está relacionado pues, con una edificación religiosa, con una iglesia. Tradiciones y expresiones orales serían canciones, rezados, santiguados, leyendas, refranes, dichos. Arte del espectáculo, piezas instrumentales y folclore. Usos sociales, rituales y festividades, pueden ser las procesiones, las romerías. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, los remedios y la medicina popular, normalmente vinculado a la curación de un santo, supuesta. Y técnicas artesanales tradicionales, que son los trabajos de costura principalmente, aunque hay más artesanía.
Bueno, para poder hacer una relación de estas manifestaciones inmateriales, se han dividido entre manifestaciones mayores y manifestaciones menores. Pero realmente las manifestaciones mayores a su vez tienen en su haber muchísimas manifestaciones menores. Y ahora lo iré explicando un poco más. Las mayores son las procesiones, el Corpus Christi, romerías y peregrinaciones. En cuanto a las procesiones, las más famosas, las más importantes son las de Semana Santa. Y bueno, los tronos están compuestos por esculturas. El valor de las imágenes se mide por la importancia devocional que le otorgan los fieles, más incluso que por su calidad artística. Normalmente son de madera, aunque pueden utilizarse otros materiales, y en 3 dimensiones, porque están pensadas para verlas en su totalidad y no las que solo están colocadas en las iglesias, que solo las ves de frente. Se le pueden añadir complementos para magnificar su efectismo, como pelucas, pestañas postizas, ojos de cristal, lágrimas, etc. Las procesiones tienen un rasgo de identidad para amplias colectividades y en su organización participan cofradías, hermandades, mayordomos. Los tronos suelen estar formados por piezas de platería o madera tallada, y algunas imágenes salen bajo palio, como suele ser la Dolorosa. Destacan los adornos florales y también las vestimentas. En los adornos florales es muy importante la simbología de los colores. Por ejemplo, la Virgen de los Dolores suele salir con flores blancas, rosas o lilas muy claritas, porque son los colores que llevan las novias y reflejan la pureza. Y los crucificados, hay una diferencia entre los Cristos de Gracia, que llevan colores pálidos, y los de Semana Santa, que al ser los de Pasión van en rojo o morado. Además, los recorridos se adornan con banderas, enramadas, pequeños altares, en las que muchas veces participan activamente los propios vecinos. La banda municipal acompaña con música y redobles de tambores, en muchas se cantan malagueñas, saetas, y en las más importantes se acompaña de pirotecnia. La celebración del Corpus destaca por la utilización de las alfombras. La más famosa es la de la Orotava en Tenerife. Se suele utilizar flores, aunque en algunos casos también arena volcánica, sal gorda o serrín. Son obras sencillas, con adornos y formas geométricas, realizadas a partir de moldes y plantillas, y tienen una curiosa función, que es marcar el recorrido y extender a la calle el espacio sagrado que es propio solo del templo. En algunas iglesias, como por ejemplo la Basílica Menor de San Juan Bautista, que es la que yo estoy estudiando, por motivos económicos se ha dejado de realizar, y también porque hay una menor implicación de la población en estas actividades. Y bueno, se han eliminado las alfombras, pero se sigue celebrando con pequeños altares colocados por el recorrido. Las romerías son eventos considerados menos importantes, tienen una gran acogida entre el público joven, a diferencia de las procesiones, que suele ir gente más mayor. Consiste en un viaje o peregrinación en la que se dirigen a un templo acompañando al santo, o a visitarlo en su localización dentro del templo. Predomina un ambiente más festivo, donde la población come, bebe, baila y canta durante el recorrido. Las romerías más famosas, pues destaca la del Rocío y Nuestra Señora de la Cabeza en Málaga, y las peregrinaciones, la de Santiago de Compostela, por supuesto, y aquí en Gran Canaria la de Teror, que es ahora mismo, y Galdar. Las imágenes que tengo en la diapositiva son la bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma y el Corpus Christi de la Orotava, que como comenté es el más famoso. ¿Qué es lo que debe significar? Aquí ya me queda poquito. La Romería del Pino en Teror, Gran Canaria, la de la Virgen de la Peña en Fuerteventura, y la Librea de Tegueste en Tenerife. Y las manifestaciones menores, voy a hablar muy poquito de cada uno. Los sonidos que acompañan este tipo de eventos, como ya he dicho, es el producido por la banda de música, los coros, los cánticos que se realizan, pero también es muy importante el sonido de las campanas. En la actualidad, la funcionalidad que tenían el toque de las campanas se ha ido perdiendo, porque ya no son necesarios
para avisarnos ni de los peligros ni de las alegrías. En épocas pasadas, sus repiques marcaban la vida de las ciudades y los pueblos españoles. Nos notificaban peligros como cuando había un incendio, cuando fallecía un vecino y también el inicio de las fiestas. En la actualidad ya cumplen muchísimas menos funciones y además se ha mecanizado y solo en algunos lugares se sigue haciendo de forma manual. Las leyendas, la mayoría cuentan cómo aparecieron milagrosamente los santos, y es famoso el del Cristo de Telde, por ejemplo. Los rezados y santiguados eran muy comunes en el siglo XVI y XVII, aunque en la actualidad aún se mantienen en algunos lugares, destacando el mal de ojo, aunque también alguna que otra enfermedad. Y las técnicas de artesanía son tradiciones que en muchas parroquias tienen vecinas, como por ejemplo coser el paño de la Dolorosa, hacerle la ropita al Niño Jesús, y normalmente se va transmitiendo de generación en generación la misma familia. Y ya para finalizar, decir que bueno, este patrimonio inmaterial que encontramos alrededor de una institución religiosa es muy variado, aunque en la actualidad todos estos eventos, tradiciones y actitudes de la población han disminuido, principalmente por el cambio de mentalidades que ha producido un descenso del culto religioso. Por ello, considero que es fundamental documentar estos hechos y conservar esta información para que no caigan en el olvido. Esto es una pequeña bibliografía que he utilizado y ya. Muy bien. Bueno, vamos a ver si alguien me hace caso e interviene. Sí. Me llamó la atención que hablaste de la librería de Tegueste. Habla más alto, Sí. no sé si era eso. Sí, hoy, la librería de Tegueste. Sí, pero no sé por qué, con la actividad que es tan intangible, referida a la actividad religiosa, la peste del hambre y esas cosas. A mí la verdad es que me llamó un poco la atención, me pareció diferente, porque quise buscar a lo mejor las más numerosas, por eso cogí la bajada de las nieves, la de Teror, y me pareció diferente. Y por no dejar a Tenerife atrás, que siempre se me olvida un poco, pues me llamó mucho la atención, no la conocía y es interesante. Pues si quieres mi correo, porque llevo participando desde los 11 años en eso. Pues me llamó mucho la atención el tema de la milicia y todo eso, y tomar el castillo. Este viernes a la noche se hace la librería cada 4 años. Yo no es que no la conocía, la descubrí ahora. Yo llevo con esto de miliciano. Bueno, te quería explicar por qué surge, por qué documentos y todo. Sabe él más que yo, entonces. Eso me lo he comido, me lo he bebido, es parte ya de mi tradición. Me lo llevo bien. Y me ha resultado muy bonito. Llevo ensayando 3 meses. Bueno, yo te quería hacer alguna pregunta, sobre todo para poder entender cómo llevas la tesis y los planteamientos generales. He querido entender que esto es la introducción de un capítulo. Sí. Esa era la intención, aunque realmente ha sido un poco para yo organizarme, porque la parte intangible no sabía, empiezas a hablar de una cosa y te vas por otra, entonces para hacerme un guión. Fíjate que yo al principio creía que tu tesis iba sobre la iglesia de Telde. Sí, y va sobre la iglesia de... Y ahora me he encontrado con que nos haces un discurso en el que el protagonista es la fiesta. Sí, Y la fiesta como patrimonio intangible. sí. Yo no sé si te has... Pero claro, en este caso concreto, teniendo en cuenta que te metes con la fiesta tiene mucho de escenografía y tiene mucho de teatro. Y claro, como estás haciendo un recorrido histórico de larga duración, porque te estás yendo desde los orígenes de la fiesta hasta la actualidad, y has establecido algunos ejemplos, lo interesante es que sepas definir lo que es la fiesta. Sí. Hay una larga tradición historiográfica de estudios dedicados a la fiesta, pero desde el punto de vista de la historia del arte, que es donde tú estás metida. En concreto, son líderes en este trabajo los de la Universidad de Castellón, la Jaume I de Castellón,
publican una revista que se llama Protestas y llevan más de 30 años investigando, en principio, la fiesta barroca, pero lo que se habla de la fiesta barroca puede traducirse y puede prolongarse hacia momentos actuales, sobre todo porque la fiesta no es siempre la misma. Antes hemos hablado de cómo se transforma el puerto ante las necesidades que está teniendo y cómo se transforma como respuesta la ciudad. En este caso concreto, la fiesta se va adaptando y no es lo mismo. Por lo tanto, sería interesante que tuvieras alguna lectura y algún bagaje en este sentido, que esta parte de tu tesis, si la vas a centrar luego sobre Telde, Sí. te ayudase a entenderla. La fiesta siempre se ha entendido como, por ejemplo, la fiesta barroca. La fiesta barroca, si nos situamos en el siglo, vamos a ponernos en el siglo XVII, siglo XVIII. Vamos a ponernos en una fiesta que no es la fiesta religiosa, pero luego podemos volver a ella, que son las fiestas de exaltación de la monarquía o de exaltación. En definitiva, la fiesta tiene que ver con la organización del poder y las fiestas se trata de incluir al pueblo en esas manifestaciones. Y por lo tanto hay que estudiarla desde esa perspectiva. Por ejemplo, el carnaval. El carnaval es un momento en el que se trata de que todo esos fluidos contenidos de la población salgan fuera y pueda haber días de auténtica expansión, sobre todo en sociedades que a lo mejor están sometidas a regímenes muy fuertes o muy duros. La Iglesia es lo mismo. La Iglesia, en definitiva, es un poder y la fiesta es una manera de incluir a los fieles en la participación de esa fiesta eclesiástica. Por tanto, creo que si esta parte va a tener, que es la que hoy nos has planteado, va a tener importancia en tu trabajo, no puedes limitarte a una descripción de usos y costumbres, sino que tienes que tener por lo menos un pequeño bagaje teórico que te ayude a establecer las tipologías y a tratar de establecer las diferencias. No es lo mismo la fiesta del Corpus en los años de la posguerra, de la guerra civil, que cómo se vive en una sociedad muy secularizada como es Canarias o España en la actualidad, o cualquier parte del orbe católico en la actualidad. Yo creo que esa dimensión, sobre todo si te vas a meter con el patrimonio intangible, hay que tenerlo presente. Sí. A la hora de saber valorar lo que significa, por ejemplo, desde el punto de vista identitario, la bajada de la fiesta de la Virgen del Pino en Terol, la fiesta de la Candelaria, etc. Yo entiendo que alguna reflexión de este estilo debes realizar. Luego he echado en falta, ¿qué pasa? ¿Que la tesis la haces tú sola, no te dirige nadie? En este caso no, en este artículo. Pues eso, Sí. eso tiene que solucionarse. Es decir, veo que necesitas ahí un apoyo Sí, que la parte intangible sobre todo me siento un poco dirección. perdida. o sea, habla con Me tu parece más director complicado. y trata de reanimarte. ¿Vale? Sí.